Gracias, esto es desde el Congreso. Muchas gracias por su compañía. Y antes de que comencemos con el análisis de este tema, que seguramente será de mucho interés para usted, le quiero explicar que estamos en un escenario diferente del que habitualmente tenemos para hacer para usted este programa. Esto en donde estamos ahora es el vestíbulo de la Cámara de Diputados y quisimos aprovechar que este es un día de mucho trajín, es parte del periodo extraordinario, pues solamente para que usted perciba cómo es un poco el ambiente en un día de sesiones de la Cámara de Diputados aquí en San Lázaro, en este sorprendente edificio. Y digo sorprendente porque después de tanto tiempo sigue siendo pues una construcción audaz, moderna y todo lo que el arquitecto Ramírez Vázquez quiso hacer para una obra de mucha duración, algunos de cuyos detalles de arquitectura y ornamentación iremos viendo a lo largo de este análisis de un tema que usted ya lo ha tenido en la mesa de sus conversaciones, en su casa, en su trabajo, porque es de lo que hemos estado hablando los mexicanos insistentemente en las últimas semanas, y que es el tema del combate a la corrupción, el Sistema Nacional Anticorrupción. ¿Qué fue lo que ocurrió con el Poder Legislativo en cuanto a la ley del 3 de 3, que así se ha dado en llamar a esto que engloba una serie de intenciones de fiscalización, de transparencia, de oferta, de claridad y de rendición de cuentas de los servidores públicos? Entonces, para hablar de este asunto, de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y algunos otros instrumentos orientados a la purificación de la conducta pública, tengo mucho gusto en recibir aquí a la diputada Claudia Edith Anaya. Muchas gracias, diputada del Partido Revolucionario Institucional, a María Candelaria Ochoa del Movimiento Ciudadano. Muchas gracias. Quien ya ha tenido la amabilidad de estar con usted en otros programas de esta serie, y evidentemente al señor diputado del PES, ¿verdad? A Gonzalo Guízar Valladares. Muchas gracias. Y bueno, sin mayor introducción después de este proemio, yo les quiero preguntar a ustedes, comienzo con usted, diputada, ¿en qué fase vamos aquí en la Cámara de Diputados en todo esto del Sistema Nacional Anticorrupción? ¿Y qué es lo que nos puede usted explicar relacionado con la Ley General de Responsabilidad Administrativa? Muy bien, Rafa, agradecer la invitación a este programa y también tener la posibilidad de compartir esta mesa de diálogo con mis compañeros diputados. En especial, el día de hoy, justamente, aprobamos en la Comisión de Transparencia y Anticorrupción la Ley Federal de Fiscalización y Rendición de Cuentas, y acompañadas de las minutas que venían del Senado, que forman parte de este Sistema Nacional Anticorrupción, que está congregado por 7 leyes fundamentales que se entrelazan entre sí, que lo que no contempla una lo contempla la otra, que lo que una mandata a la otra le da un seguimiento especial o específico. Esta ley de fiscalización tiene temas importantes que van a ayudar a darle seguimiento al gasto público, en particular el tema de las participaciones y su auditoría en tema del gasto de municipios y de estados, que era algo que no se hacía. Y particularmente de lo que viene entre las minutas es la ley de responsabilidades de los servidores públicos. Es una iniciativa que ha causado mucho interés, que ha impulsado las organizaciones de la sociedad civil, que bueno, fue aprobada el día de ayer por el Senado y que hoy nos toca hacer lo propio con las respectivas modificaciones que en el Pleno los compañeros diputados y diputadas tengamos a bien presentar. Es una iniciativa que tiene particular interés por la sociedad, por el mandato de presentar de forma con máxima publicidad la declaración fiscal, la declaración patrimonial y la declaración de intereses. Comentar que IMCO desde inicios del año pasado estuvo dándole difusión a este tema y estuvo haciendo la invitación a quienes fuimos candidatos para diversos cargos para participar en esta que en su momento fue de buena voluntad,
la presentación de estas declaraciones. Si bien es cierto que ya desde hace más de 20 años en este país se hace la declaración patrimonial, lo cierto es que puede quedar con carácter de reserva para que no se conozca, no se dé la máxima publicidad. Bueno, pues ahora las leyes van cambiando y la minuta que viene del Senado mandata un formato para que de esa manera se puedan hacer públicas, pero a través de formato, que es lo que no ha gustado a algunas organizaciones de la sociedad civil y que lo que exigen es máxima publicidad. Comentar, no tengo ningún problema en lo personal con eso, incluso cuando fui candidata presenté mi declaración fiscal, mi declaración patrimonial y mi declaración de intereses, y bueno, en este momento es continuar con la dinámica legislativa, también hacer la referencia y el hincapié que uno no viene a votar aquí asuntos de manera personal, uno viene a representar a una población y es importante que representemos de manera digna y correcta los intereses y los mandatos de la población a la que estamos representando. Esa es la manera en la que debemos de trabajar cuando emitimos un voto y no pensando en nuestros intereses personales o en nuestro pensamiento personal. Muchas gracias, diputada. Parece ser que esto de la máxima publicidad, diputada, es lo que ha causado, pues yo diría irritación, también reticencia, y también se ha tratado de darle la vuelta de alguna manera. Y hace muy poco yo escuché un pronunciamiento de su partido diciendo que no, que ustedes quieren que todo se diga, que todo se sepa y que todo sea del conocimiento del público, porque se trata de manejo de fondos públicos. Entonces, ante esa postura política de ustedes, ¿cómo participan en esta fase que le toca a la Cámara de Diputados en la elaboración del Sistema Nacional Anticorrupción? Sí, bueno, la bancada ciudadana desde un principio presentó su 3 de 3 en su totalidad, antes de que fuera ley. Pero además porque estamos convencidos que tenemos que darle cuentas a los ciudadanos de cuánto tenemos, cuánto ganamos los 3 años que estamos aquí y con cuánto nos vamos a ir. Porque a la gente le interesa saber qué hacen los ciudadanos porque de repente salen millonarios. No, ¿qué hacen los funcionarios? Perdón, ¿qué hacen los funcionarios? ¿Qué dije? No, ciudadanos. Bueno, también los ciudadanos salen millonarios porque hacen negocios con los funcionarios. ¿Qué hacen los diputados o los senadores? Porque de repente salen millonarios y, por ejemplo, en Jalisco hay diputadas o diputados que dicen, pues ya compró una casa y usted ya se fue a vivir a tal lado y la otra ya se fue y el otro. Entonces yo creo que esa es una parte muy importante para dignificar la política. Y como funcionarios públicos, en este caso ahora como representantes populares, estamos obligados, hoy yo creo, que lo que vamos a discutir en un rato más es si este 3 de 3 estamos dispuestos a que sea transparente y a que todos asumamos la responsabilidad. Yo lo dije en campaña a Rafael, un diputado con su salario no se hace rico. Es un salario digno, es un salario bien pagado, pero no se hace millonario con el dinero que gana aquí. Por eso es que la gente tiene que saber con cuánto llegamos y con cuánto nos vamos a ir. Y eso es muy importante. Por otro lado, yo creo que no hay pretextos. Durante 13, 14 años que tiene todo el sistema de transparencia y anticorrupción, no le hemos dado una respuesta a la ciudadanía. Por eso 640,000 nos exigieron con su firma de manera muy clara y nosotros tenemos que darles la cara también a ellos. Pero hay muchos más, muchísimos ciudadanos más que están preocupados porque los diputados les rindan cuentas. Así que yo creo que hoy va a ser un día muy interesante en este Congreso para que cada quien con su voto diga si está de acuerdo o no y que sean los ciudadanos los que tomen la última palabra. Si se destapa o no se destapa. Así es. Si declara sus intenciones abiertamente o las encubre. Porque ¿a qué le tememos? Bueno, yo no le temo a nada. Mire, desde que estoy chiquito, mi mamá me decía, ahí viene el coco, y yo decía, ¿y a mí qué me va a hacer un coco? Exacto. Si el coco le hago un agujero y me tomo el agua, entonces el coco no me hace nada. Entonces, miedo no se le tiene a nada. Pero lo que sí se ve es que hay un juego de poderes. El poder político se siente, creo yo, amenazado por la intromisión, por la observación, por la fiscalización o por la inquisición de sus actos.
empresarios. Y entonces responde de una manera lógica, hasta donde yo creo. Dice, bueno, me van a fiscalizar a mí todo lo que hago, pues también a los empresarios. Sí. Porque hay muchos empresarios que se hacen ricos a partir de compartir la corrupción que hay en el sector público, fomentarla, propiciarla y beneficiarse de ella. No sé, el PES, ¿qué opina? Bueno, yo considero en lo personal y como partido que es un momento de oportunidad para todos los diputados, sin importar partido. Yo creo que el flagelo más que lastima a la sociedad es la corrupción. Y la corrupción tiene que ver con la fiscalización, con la rendición de cuentas. Un sistema nacional democrático que tenga mecanismos de fiscalización y rendición de cuentas a la altura de la demanda social, por supuesto que es un sistema que le va a dar aliento a la sociedad, confianza en la sociedad, y por supuesto que estamos en ese sentido. Nosotros creemos que todos parejos, Por supuesto, los empresarios que tengan vinculación con el recurso público, que ejerzan recursos públicos, que tengan relación directa laboral con el poder público, que manejen un peso federal, un peso municipal, un peso estatal, por supuesto que también debemos de rendir cuentas, porque aquí en la democracia todos somos iguales. La democracia es eso, que a todos se les mida con la misma vara. Y resulta que cuando se dice a un sector social organizado que ellos van siempre y cuando manejen recursos públicos, se molestan. Yo creo que no. Yo creo que en la mayoría la sociedad debe de estar muy consciente de que el sector productivo organizado, llámese empresarios, que los diputados, que los senadores, que el presidente de la República, que los gobernadores, ya es el momento de entregarnos con transparencia en nuestra dinámica propia y pública, privada y pública, a la vista de la sociedad. No se puede ocultar. Como bien decía nuestra amiga diputada, tenemos que ser transparentes. Lo que la sociedad busca es combatir la corrupción, y la única forma de demostrárselo a ellos será hoy, a los que votemos a favor de la transparencia de la rendición de cuentas. Estamos a favor siempre de una rendición de cuentas pulcra. Permítame hacer una pausa y vamos a un pequeño corte muy rápido y regresamos, pero regresamos rápidamente. La ley de fiscalización que se aprobó en la Cámara de Diputados tiene como principal objeto que quede en una ley secundaria el mandato constitucional para que la auditoría pueda fiscalizar participaciones federales. Esto va a hacer que la auditoría pues prácticamente pueda fiscalizar todo el gasto público de las entidades federativas. También podrá fiscalizar el gasto en el propio año de ejercicio. Esto se hará de manera excepcional, pero es algo que la auditoría antes no podría hacer. Y también para que a partir de ahora la auditoría haga lo que está establecido en la Ley de Responsabilidades y en la Ley del Sistema Nacional Anticorrupción, para coordinarse en un sistema nacional de fiscalización y para que haya unidades sustanciadoras y unidades investigadoras que puedan hacer casos fuertes cuando se encuentre una irregularidad grave. La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM invitan al diplomado Análisis Político y Campañas Electorales, que se llevará a cabo del 1 de agosto al 9 de diciembre de 2016 en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes e inscripciones hasta el 22 de julio en el teléfono 5036-0000, extensión 58127 y en www.diplomadocámara.com. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Bien, pues este es el planteamiento inicial de todo este asunto que ahora se está debatiendo en la Cámara de los Diputados como parte de este periodo extraordinario del cual usted tuvo noticia y que se vino a desarrollar precisamente en esta etapa porque era más conveniente no contaminar esta discusión con las presiones electorales que terminaron el pasado día 5. Entonces, bueno, ya ahora sí ya hubo el tiempo suficiente. Algunos dicen que tendrá que continuarse la labor legislativa en esta materia, afinando lo que ahora se haga, pero por lo pronto la gran base del sistema anticorrupción está ya en marcha.
Y a mí me llama la atención que usted, diputada, nos dijo que se trataba de un conjunto articulado de leyes que se complementan una con otra y permite una el funcionamiento de la otra, lo cual me hace pensar que si una de esas piezas, por así llamarlo, se disloca o queda incompleta, todo el conjunto legislativo también quedaría incompleto. Claro, le hemos dado como opinión pública o como atención del público mucha importancia al asunto del 3 de 3, quizás porque proviene de la sociedad la iniciativa y es algo también novedoso en la historia legislativa contemporánea. Pero, ¿qué otras cosas son importantes de todo esto? Para no insistir únicamente en el 3 de 3. A mí me gusta mucho y viene también en esta misma ley de responsabilidades el Sistema Nacional Digital, porque es una plataforma en la que además de que se va a presentar esta información, también los servidores públicos que están involucrados en licitaciones, en manejo de recursos, en convocatorias, van a tener que estar emitiendo información puntual del tema. Estamos hablando de federación, estados y municipios. Y también está también en este mismo sistema todos los empresarios o todos los proveedores que se tienen que registrar, que participan en convenios, contratos con municipios, estados y federación, y también ahí mismo la Secretaría de la Función Pública, que ahora con las nuevas modificaciones a la Ley Orgánica de la Función Pública, también se le regresan sus funciones de revisión y también de sanción. Entonces ahí también todos los empresarios que incumplan con los contratos, con los convenios, que dejen tirada una licitación, que dejen mal alguna obra, todo esto se va a estar subiendo al sistema. Y también las propias sanciones que se den tanto a servidores públicos como a estos empresarios que estén incumpliendo con los pactos de contratación del uso, del manejo del recurso público. Entonces todo esto va al sistema, me parece que es muy importante. Ahora, si todo esto se logra, yo lo interpreto como una revolución de lo que en otro momento habríamos llamado los usos y costumbres del empleo del dinero público en México. Y la gran pregunta es si aprenderemos, así como hace poco empezamos a trabajar con un nuevo sistema de justicia penal, que era de lo escrito a lo oral, para sintetizarlo así rápidamente, vamos a aprender a vivir sin corrupción, porque no podemos negar que atávicamente en este país todo se resuelve dando un brinco, pidiendo y dando. Y ahora, si vamos a tener una plataforma digital que obligue al señor que hace un agujero en la calle a taparlo, si obliga a que un constructor haga una obra y la obra esté bien hecha y no le aparezcan los vicios de la línea 12 del metro, por ejemplo. Y después podremos aspirar también, por ejemplo, ¿quién pagó la compostura de la línea 12? Pues con la novedad, diputada, que la pagó usted, y usted también, ¿eh? Y creo que hasta yo pagué. Todos la pagamos y no hubo jamás una sanción, no hubo jamás. Más allá de un escándalo y un señor que se fue a vivir a París, no hubo nada. Vamos a aprender, yo creo que es un cambio cultural, ¿no? Sí, bueno, lo primero es que la corrupción no es innata, ni es propia de los mexicanos. La corrupción es un sistema que permite que dos o más sujetos o entes intervengan y en donde hay alguien que ofrece y alguien que recibe. Es como la delincuencia organizada. Sí. Si no se organizan dos, pues claro, no hay, ¿verdad? No habría. Lo que hoy tenemos que garantizar es que no exista ese proceso de que yo te ofrezco tanto y tú me das tanto. Porque si no, estamos cayendo otra vez o nuevamente en lo que tradicionalmente se usa en este proceso. Yo creo que el tema de los funcionarios públicos es muy importante. A ver, yo quiero solo precisar una cosa, que nosotros no podemos, como diputados y como senadores, echarle la culpa solo a la ciudadanía, porque muchos actos de corrupción se da por alguien que tiene un cargo público. Digo, la Casa Blanca no existiría si no hubiera habido ese proceso de alguien que negocia una cosa a cambio de otra. Yo, en este sentido, creo que nosotros tenemos una obligación
con el recurso público y con el cargo que desempeñamos. Pero también quien recibe un peso público tiene que dar cuenta de ello, desde donaciones hasta lo que hoy se acaba de aprobar, porque eso vino en la ley de transparencia. Por eso el sistema anticorrupción inició con una nueva ley que aprobamos en el periodo ordinario antes del receso y que hoy vamos a discutir 3 minutos y seguramente discutiremos las demás. Entonces, creo que el tema de la transparencia, el combate a la corrupción y la rendición de cuentas es precisamente lo que nos permite que el sistema general funcione y que alguien no pueda utilizar su cargo público para presionar o coaccionar, pero que tampoco el fenómeno. Exacto, pero que tampoco el otro, desde un particular, diga, yo te vendo el agua en 50 centavos, pero tú dices que la vendes en $1 y entonces hacemos el trato. Yo creo que el recurso público es como usted lo dijo, Rafael, es de la diputada, es de usted, es mío, pero es de cada una y cada uno de los ciudadanos que está viendo este programa. Y eso es lo que tenemos que responsabilizarnos, entonces, que ese peso se use bien. ¿Usted ve esto con optimismo, diputado? O sea, sí, el resultado final, con todo y que alguna cosa salga más chica de como querían originalmente que saliera, en fin, el resultado final de estas son 7 leyes, el paquete de 7 leyes. 7 leyes que bueno, 7 como los tonos de la música, los colores, ¿no? O como los 7 pecados capitales o también. Los 7 pecados ya... Las 7 soluciones capitales. Es una coincidencia. 7 soluciones. Son. Esto va por buen camino, pues. Miren, yo creo que el tema del hartazgo de la sociedad tiene que ver mucho con los esquemas que estamos hoy por regular a través de las normas jurídicas, 7 leyes que forman un sistema nacional anticorrupción. De ahí que al ser un sistema todos están relacionados entre sí, no puede haber un marco jurídico que se quede corto. Tiene que ser una armonía para poder tener el efecto, porque tal parece que cuando hay una dispersión de leyes, estamos actuando a favor de la delincuencia, de la corrupción. Es decir, la dispersión de leyes que no atacan en su conjunto el blanco directo, llámese la ley de fiscalización, por ejemplo. Si la ley de fiscalización no tiene atribuciones, el órgano que la aplica, en este caso la auditoría, no tiene atribuciones sancionadoras, si el órgano, si el procurador fiscal, en este caso, el comité del sistema que se va a incluir, por ejemplo, el procurador actual, el auditor superior de la federación, el representante fiscal, el perseguidor contra corrupción, el fiscal contra la corrupción, no se ponen de acuerdo en ese sistema, por supuesto que no van a rendir resultados. Nosotros estamos a favor de la transparencia, a favor de que los órganos de fiscalización se le dé potestad jurídica, que a la auditoría superior se le dé la atribución, por ejemplo, de supervisar el ejercicio del gasto a priori, cuando existe una denuncia y cuando existan los elementos suficientes para intervenir sin detrimento de la Secretaría de la Función Pública, hablando del término federal. Ahí tenemos que darle una atribución a la Auditoría Superior para que pueda a priori revisar. Actualmente lo hace a posteriori, es decir, se entrega la cuenta pública y se tiene que revisar el gasto público una vez entregada la cuenta pública. Aquí es una virtud que trae el sistema, la ley de fiscalización. Está en tiempo real. Y rendición exactamente, en tiempo real, con un protocolo que corresponda a la realidad y no se preste a los malos manejos políticos. El no vincular, termino mi idea, el no vincular al sector privado organizado que tenga vínculos con el gobierno en materia de administrar o ejercer recursos públicos, es decir, con toda transparencia y contundencia, que IGA es inocente, que Oceanografía es inocente, que los sucesos que acaban de comentar Casablanca no es cierto, es decir, tenemos que vincularnos. Él, por supuesto, que tiene la autoridad política y administrativa, y aquel que se vincula desde la sociedad como empresario con este poder público. Yo creo que es justo, es necesario que exista una vara para todos, con respeto irrestricto al sector productivo organizado, a aquellos empresarios que trabajan con honestidad, como también los hay diputados honestos, como también los hay senadores honestos, como también hay empresarios honestos, pero por supuesto los pocos, siempre por los pocos pagan los muchos, y se trata en este sistema anticorrupción de darle a cada quien lo que le corresponde a través de la verdad, con una verdad
con una objetividad, con un marco regulatorio acorde y en armonía, se pueda combatir con claridad la corrupción. Muy bien, diputado. Vamos, si usted me lo permite, a la segunda parte de esta emisión. La reforma, en efecto, establece los cambios constitucionales que se dieron. En ese sentido, es positiva. Sin embargo, creo que desaprovechamos la oportunidad de haber cambiado y hecho una nueva ley de fiscalización para establecer nuevas cosas, como por ejemplo que los diputados podamos proponer una auditoría. Ya la Auditoría Superior, en uso de sus facultades y autonomía técnica, podrá decidir si la hace o no, y esto pues no ha quedado establecido en la ley. Tampoco mayores responsabilidades para que la auditoría genere en tiempo más oportuno previsiones de gasto que puedan ser útiles para la discusión presupuestal. En general tenemos discusiones presupuestales donde no podemos ir al detalle, porque nuestros órganos técnicos, los órganos que contamos, los diputados, no nos están entregando los informes con la profundidad y el tiempo adecuado. El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública de la Cámara de Diputados convoca al segundo coloquio internacional Las Paradojas de la Megalópolis, Gobernar el Aire, el Agua y el Territorio, que se llevará a cabo el 25 y 26 de julio en el Palacio Legislativo de San Lázaro. Informes en www.diputados.gov.mx/CESOP o al teléfono 5036-0000, extensión 55238. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. Ahora recordaba yo un par de frases de la historia de México y ustedes me van a decir que no tienen nada que ver, pero bueno, tiene que ver en cuanto a que demuestra cuánto tiempo llevamos los mexicanos queriendo resolver nuestro problema de vivir en una sociedad desordenada. Recuerdo la última frase del Plan de la Noria de Porfirio Díaz, y que decía que, bueno, mientras un ciudadano mexicano no se perpetúe en el ejercicio del poder, pues entonces la patria irá para adelante. Bueno, muy bien, ya vimos que eso más que no cumplió. Bueno, ya vimos que no fue así, dejémoslo así, no fue así. No, que incluso su lema era sufragio efectivo, no reelección. Después de el eso, Plan de la Noria. Recuerdo al presidente López Mateos, que en un fraude en contra de Petróleos Mexicanos en Poza Rica, Veracruz, dijo: en mi gobierno no habrá más merinos ni ladrones, porque el autor del desfalco aquel o de las componendas aquellas había sido un superintendente de Pemex llamado Jaime Merino. Entonces, no habrá merinos ni ladrones. Bueno, otra frase para el mármol, así, para las que hay aquí en la Cámara, que hay muchas frases muy bonitas, ¿no?, aquí escritas. Bueno, después recuerdo que el señor José López Portillo nos dijo: la solución somos todos. Y alguien de la opinión pública dijo: la corrupción somos todos. Hoy ya no queremos, todos ya estamos en contra de la corrupción. Todos decimos: si resolvemos este problema que es cancerígeno para el tejido de la sociedad mexicana, si resolvemos esto, vamos a resolver seguramente todo lo demás, porque muchas cosas no se resuelven por la corrupción. ¿Ustedes tienen algún dato de esto que dicen? Yo no sé cómo lo miden los especialistas en medir cosas, ¿no? Pero dicen que la corrupción representa en México un volumen cercano al 4% del Producto Interno. Yo no sé cómo, ¿usted sabe cómo está esa cuenta? No, la verdad es que esas mediciones que se hacen no tienen una metodología específica, ¿no? Pudiera ser otra la que se estuviera utilizando y llegar a otro resultado distinto. Pero de que la corrupción le cuesta al país, le cuesta a cada uno de los mexicanos, nos cuesta a cada uno de nosotros, y desafortunadamente cada peso que se desvía, cada peso que no llega a donde debe de llegar, significa un peso que le estamos quitando a una persona que necesita mayor inversión para su crecimiento y para sus oportunidades. De verdad que yo creo que se está haciendo un gran esfuerzo con este Sistema Nacional Anticorrupción, con el hecho de tener una fiscalía especializada en delitos anticorrupción, con el hecho de tener un tribunal administrativo para dirimir todos los temas que tengan que ver con la corrupción, con hacerle modificaciones al Código Penal, con darle mayores atribuciones a la auditoría, con todo lo que significa. Pero también les voy a decir algo: lo más difícil de una ley no es su aprobación, a pesar de que aquí podamos discutir
3 días, 10 días y en el Senado otros tantos y regresen las leyes, lo cierto es que lo más difícil de una ley es la implementación de la ley. Cuando esta ley, cuando este sistema, este paquete de iniciativas concluya su proceso legislativo y pase al Ejecutivo para su promulgación, pues vamos a empezar a ver lo que es la implementación de la ley. Y estoy cierta, porque siempre lo hay, gente muy creativa que le va a encontrar el modo, el cómo no, el cómo me la brinco, el cómo le doy la vuelta, el cómo le salto, para poder continuar con esa dinámica de vida que han venido teniendo. O sea, hay mucha gente resistente efectivamente a las leyes del Sistema Nacional Anticorrupción porque como nunca se les observa, como nunca se les señala, como nunca se les audita, como nunca se les castiga, es difícil que quieran que entre un nuevo procedimiento donde se les va a sancionar, se les va a observar, se les va hasta restringir su tarea como servidores públicos o como proveedores del gobierno federal, estatal o municipal. Entonces, hay resistencias, efectivamente, pero tenemos que avanzar, tenemos que ser valientes, tenemos que ser muy responsables en esta tarea que estamos haciendo aquí como integrantes del Congreso de la Unión y representar de manera pues muy digna a la gente. Entonces, esperemos que, porque también lo cierto es que la ley siempre es perfectible, si no lo fuera, pues termináramos con la aprobación de estas leyes y se acababa el Congreso, porque ya terminábamos. Una cosa en la que yo creo que hemos ido avanzando a lo largo del tiempo, por ejemplo, hace todavía 3 sexenios o 4 sexenios, algo así, era frecuente asumir como normal que el Poder Ejecutivo tuviera una partida secreta. Y era tan secreta que nadie sabía de cuánto era. O sea, nadie sabía cuánto dinero se podía gastar el presidente sin informarle a nadie. Absolutamente. Pero había partidas secretas en cada secretaría y era absolutamente legal. ¿Y por qué era legal? Porque no había modo de demostrar que fuera ilegal. Eso es lo que entonces, yo creo que tenemos ¿por que dónde garantizar. vamos, pues? O sea, así como hay 7 reformas a leyes que necesitan estar engranadas, necesitamos que los 3 poderes públicos estén engranados. Porque si no, nosotros hacemos una buena ley, la más perfecta, digamos, ¿no? Entre comillas. Pero supongamos que la estamos, ¿no? O sea, pero estamos suponiendo que estamos haciendo una Esta es la mejor perfecta, ley del mundo. ¿no? Pero quien la tiene que cumplir es el Ejecutivo y quien tiene que sancionar es el Poder Judicial. Y nosotros, por más diputados que seamos y que digamos y nos pongamos de acuerdo como lo logramos en algunas cosas y en otras seguramente no, lo que tenemos que garantizar es que el Poder Ejecutivo cumpla. Y lo quiero decir por lo siguiente. El día lunes discutimos sobre el fuero y decíamos, sí, los ciudadanos nos reclaman tener el fuero, pero el fuero fue implementado en este país para garantizar que un poder podía acusar a otro poder de malversación de fondos, por ejemplo, o de autoritarismo, o de nepotismo, y que tenía ese poder que tener cierta garantía. Pero ahora decimos, queremos que el Poder Legislativo no tenga fuero, porque los legisladores y las legisladoras que han usado el fuero no lo usan para eso, lo usan para pasarse altos, para usar pistolas, para robar dinero, etc. Muy bien, pero quitémosle el fuero a todos, también al Poder Ejecutivo y también al Poder Judicial, porque eso es lo que nos está afectando ahorita. Y entonces, en este caso, nosotros queremos hacer unas buenas leyes, pero el Poder Ejecutivo se tiene que comprometer a cumplirlas y el Poder Judicial a sancionar a quien debe hacer, porque si no, no funciona. Si no tenemos 3 patas, que solo una funciona, y luego nos reclaman a los diputados, lo cual tiene razón la gente, decir, ustedes no cumplen. Bueno, pero es que nosotros solo hacemos las leyes y vigilamos que ese dinero se use de manera adecuada para cada una y cada uno. Diputado, ¿usted qué piensa de la velocidad con la que las cosas han cambiado? Y le pregunto esto, que no le va a dar tiempo en este trozo, pero regresamos después con usted. El concepto transparencia tiene en México 10 años, 10, 12 años, una cosa así. El concepto rendición de cuentas como exigencia social, lo mismo. La existencia de una Contraloría, un poco más.
Funcione o no funcione, pero el concepto funciona. La idea, por lo menos, funciona. Se tiene que controlar a quien tiene acceso a los fondos públicos. Esta velocidad será suficiente para que este sea el verdadero impulso final que ya deje las cosas perfectamente encarriladas en un tren de respeto y de ética pública. Bueno, en primer lugar es un andamiaje, diríamos, jurídico, que es parte del todo, no es el todo. El todo, bien se decía ahorita por las dos diputadas que nos acompañan, es que el Ejecutivo haga su parte, que la Administración de Justicia la suya y que la ciudadanía, en un concepto de democracia participativa, también la suya. Es un engranaje. Creo que decías hace rato, estimado Rafael, del tema de corrupción, lo que cuesta al pueblo, a la sociedad, el 4% del PIB, digamos. Hay un estudio precisamente de gente académica del CIDE, Amparo Casar, donde dice que el fenómeno corrupción es un fenómeno multifactorial. Es decir, obedece a muchos factores, lo que acabamos de comentar hace unos momentos. Pero también obedece a que no existe un marco jurídico en armonía, es parte también del hecho. Y lo que hoy estamos haciendo aquí en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, es hacer un esfuerzo, por supuesto responsable, es nuestra obligación hacerlo, para que este marco jurídico pueda rendir. La velocidad con la que se está haciendo no nos parece en cuanto al proceso legislativo, pero el anhelo de la sociedad sí obedece a esa premura de la Cámara ahorita, en este caso el Congreso de la Unión y hoy la Cámara Baja del mismo. Es decir, sí tiene una explicación, la sociedad anhela la transparencia, la sociedad anhela, y ahí va una propuesta del Partido de Encuentro Social en el debate del día de hoy, es que el fiscal anticorrupción no dependa del fiscal general, que el fiscal anticorrupción sea autónomo y que el fiscal anticorrupción sea emanado de los centros académicos del país con gente realmente calificada para el tema. Y que el fiscal anticorrupción pueda fiscalizar al fiscal general. Es correcto. Y el fiscal general al fiscal anticorrupción. Es correcto, pero no es la solución. ¿No? O sea, este sistema, si no le corregimos esos esquemas de subordinación de un fiscal general, llámese procurador hasta hoy, que dependan de ellos el fiscal anticorrupción, creo que no es por ahí. El tema es la autonomía. Déjeme, diputado, hacer esta pausa de la que ya le había yo advertido. Vamos a un corte, que es el último del programa, y regresamos para que usted redondee y termine con esta idea. Y luego les pregunto otras cosas que traigo un poquito en la cabeza. Muy bien. Debemos aprovechar también este cambio en la ley, como por ejemplo para darle un mandato a la auditoría para que pueda realizar evaluaciones de obra pública. Muchas evaluaciones de desempeño de obra no se realizan y entonces no sabemos si el resultado final de una obra cubrió el costo-beneficio, si fue pertinente la obra, qué pasó con los sobreejercicios. En general conocemos poco del tema y ahí tuvimos que ir, pues tuvimos que haber hecho un trabajo más profundo por parte de la auditoría. Creemos también que no se hizo un énfasis suficiente en la necesidad de aprovechar el nuevo sistema de fiscalización para que por medio del sistema la auditoría pudiera ser la cabeza de las auditorías superiores locales para que se subiera el nivel de la fiscalización superior en México. Un punto débil del sistema es que las auditorías superiores locales muchas veces son controladas por los gobernadores, por el Ejecutivo local. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. Quedan muchos temas pendientes. Queda el tema de mejores informes de finanzas públicas.
a más detalle, con mayores explicaciones. Todavía el gasto público en el momento del ejercicio tiene diferencias muy serias con el aprobado, igual que los ingresos. En ese sentido necesitamos una agenda nueva donde introduzcamos la necesidad de una oficina de presupuesto. Una oficina dentro de la Cámara de Diputados encargada de vigilar lo que hace el Ejecutivo con las finanzas. El sobreendeudamiento, los malos ejercicios, las diferencias entre los ingresos programados y los logrados se explican porque desde el Congreso no estamos vigilando suficientemente bien al Ejecutivo. Lo que falta para que podamos realizar nuestra labor de vigilancia del gasto de manera adecuada es una sólida oficina del presupuesto dentro de la Cámara de Diputados. Bien, bueno, pues regresamos a esta última fase del programa, aquí instalados en este escenario del que le hablé a usted al principio, en el vestíbulo principal de la Cámara de los Diputados, y estamos escuchando las opiniones del diputado Gonzalo Guízar del Partido Encuentro Social, que nos hablaba sobre esta necesidad absoluta de que haya órganos autónomos de control, que no reciban un día un telefonema y le digan, oye, ¿qué dice el jefe? Que le bajes, o ¿qué dice el jefe? Que le subas si se trata de un adversario, porque se le puede subir y se le puede bajar, digo, aquí hay de todo. Y bueno, usted termina esa idea y yo voy para el siguiente asunto que les quiero comentar, a ver qué les parece. Bueno, regresamos a el fiscal anticorrupción que va a participar en el Sistema Nacional Anticorrupción con un fiscal general, digamos, nosotros consideramos que debe de ser autónomo. Se deben de vigilar entre sí. No podemos darle la responsabilidad y quitarle la autoridad. Si va a ser responsable de combatir la corrupción, debe tener la autoridad y no depender de alguien en materia de subordinación burocrática, digamos. Creo que ahí está. Ese es un comentario. El otro comentario. También decirles a ustedes con toda claridad que este esfuerzo de andamiaje, de armonizar leyes, marcos jurídicos, desde el Tribunal de Justicia Administrativa, la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas, entre otras 5 más, tenemos nosotros que decirles que no solamente con una estructura burocrática se resuelve el problema de la corrupción. O sea, esto va a costarle dinero a la Federación, esto le va a costar dinero a los estados y municipios, por supuesto que sí. Y lo que esperamos los diputados, que creemos en la transparencia, como coincidimos todos aquí, ustedes lo ven, lo que queremos es que también la sociedad participe y tenga la cultura de la denuncia, y que la inconformidad y que el hartazgo social que prevalece, que esa calificación que le damos a los senadores, a los gobernadores, a los presidentes de la República, se convierta en participación activa y no únicamente esa inconformidad en redes sociales, se quede en redes sociales, sino también que vaya en su momento a calificar los temas en las urnas. Muy bien. Sí, por favor, para precisar, solo para precisar cómo viene la minuta del Senado respecto a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, que es justamente quien crea esta Fiscalía especializada en materia de delitos relacionados con hechos de corrupción. Dice que este órgano tiene autonomía técnica y operativa para investigar y perseguir los hechos que la ley considere como delitos en materia de corrupción. ¿Cuál ley? La de administración y la penal. Y también hay que decir que este fiscal que tiene autonomía técnica y operativa para investigar, por quien es fiscalizado es por la Auditoría Superior de la Federación. Es decir, aquí queda el entrelazamiento entre poderes, porque este fiscal pertenece al Poder Ejecutivo, pero la auditoría es más un órgano exacto. Entonces, tiene esa autonomía y a la vez quien estará supervisando que esté haciendo bien su trabajo va a ser la auditoría, y la auditoría pues ya sabemos que tenemos aquí nosotros nuestra propia comisión de vigilancia que tiene poder sobre de la auditoría. Entonces, me parece que el sistema es un buen intento, sí, un gran esfuerzo, hay un que candado, lo contiene, pero siempre, evidentemente, perfectible, y más cuando la ley se empiece a implementar, es cuando más nos vamos a dar cuenta de los posibles huecos que tenga. Pero no dudo en ningún momento, y al contrario, don Rafa, quiero valorar todo el esfuerzo que han hecho los partidos políticos, las aportaciones que se han estado haciendo en todo momento en las mesas de negociación, la apertura que hay para construir, para consensar, para dialogar,
para crear algo bueno para el país, que tenemos esa buena intención desde Cámara de Diputados, estoy cierta que también desde Cámara de Senadores, pero el trabajo continúa, y continúa todos los días cuando sigamos observando esta implementación del Sistema Nacional Anticorrupción, que tiene un comité para su operatividad, que este comité, incluso hay un comité ciudadano también para su operatividad, y que este tipo de cosas que son nuevas, porque no se tenían y porque se está intentando enriquecer la manera en la que nos autofiscalizamos en el país y enriquecer también la transparencia que estamos dando para los ciudadanos, pues cada día sea mejor. Pero de verdad reconocer el esfuerzo de todos mis compañeros, en especial los que hoy nos acompañan en esta mesa de debate. Muchas gracias. Esto del Comité de los Ciudadanos es lo que yo quería comentar para terminar esta conversación. Yo tengo la impresión de que el término ciudadano se está convirtiendo en una fórmula de sacramento en este país. Todo queda sacralizado si decimos que proviene de los ciudadanos. El ciudadano en este país, en la presentación de sus inquietudes políticas y sociales, este es el país en el que los ciudadanos no pecan, no se corrompen, no mienten, no engañan. Todo lo que sea ciudadano está purificado de origen. Y cuando hay una petición para que en la ley 3 de 3, por ejemplo, se diga, bueno, sí, pero también que los empresarios digan lo que tienen, cómo lo tuvieron, de dónde lo sacaron, cada cuándo pagan o no pagan impuestos, quiénes son los evasores de este país, quiénes son los que se benefician de la laxitud fiscal y todo. Entonces dicen que no. Entonces, automáticamente ingresar al servicio público corrompe y automáticamente no ingresar al servicio público purifica. ¿No estamos cayendo en una trampa? Sí. A ver, sí, yo diputado. creo que el diputado lo decía y yo creo que nosotros hemos demostrado en los hechos quienes estamos comprometidos con la transparencia y que lo vamos a demostrar día a día. Y la gente eso es lo que quiere, también seguir en las páginas de cada uno, de qué estamos haciendo, y por eso el 3 de 3 es importante, porque ni todos se corrompen, ni todos son buenos, pero también los ciudadanos se tienen que comprometer a que ellos vigilan y nosotros vigilamos, porque si no es un proceso solo de allá para acá y no de aquí para allá. Y la gente luego dice muchas cosas, por ejemplo, ustedes se roban el dinero todos los días. Ustedes no nos suben el salario, los diputados, ¿no? Sí, claro. Yo digo, bueno, precisamente por eso yo decía que este es en México, cuando se crea la República, se crean los 3 poderes para controlarse mutuamente, pero no puede funcionar uno sin los otros. O los otros hacen mal su trabajo y quedan mal otros poderes. Por eso es que el Sistema Nacional Anticorrupción tiene que ser un sistema que verdaderamente se engrane con todas las 7 leyes que estamos reformando y alguna nueva, pero que también el Poder Ejecutivo está obligado a cumplirla y que si no la cumple, también puede ser sancionado por omisión. Y que los ciudadanos también pueden revisar que cualquier acción que hagamos, quienes estamos en la función pública, pueden denunciarla, pero que también ellos. Por eso hoy no podemos solo aventar el bote o solo responsabilizar a los empresarios. Tiene que ser un sistema compartido. La corrupción, yo dije al principio, es de 2 fuentes, el que ofrece y el que recibe. Eso es lo que tenemos que romper. ¿Está usted de acuerdo, diputada? ¿Está usted de acuerdo, diputada? Nos quedan 4 minutos. Pues en primer lugar, efectivamente, nada más puntualizar el tema. Hay una autonomía de gestión y técnica, pero no hay una autonomía orgánica en la propuesta. Hay un fiscal general, digamos, nada más para dejar claro, para no confundir a los que nos están viendo y escuchando. Por el lado de la transparencia, por supuesto que sí. Tenemos que nosotros puntualizar que la solución para los problemas de corrupción tenemos que ser todos. La solución para los problemas de la corrupción tenemos que participar con ética y con moral, que sea la virtud y no el defecto el que aplique el ejercicio del gasto público, que sea transparente para generar confianza con ustedes. Eso es lo que anhelamos todos los partidos políticos, es lo que anhelamos en lo personal y por supuesto estamos a la disposición de ustedes porque ustedes son los que nos ponen aquí a través de su voto.
Ese y que ojalá sonido que que está usted escuchando aquí arriba, bueno, yo lo escucho aquí arriba, usted lo escucha en su aparato, es una especie de chicharra insistente, como un teléfono ocupado, pero grandote. Ese es el llamado que se hace aquí en la Cámara para que los diputados que están en sus oficinas o en alguna otra parte vayan al salón de sesiones. Así que ellos ya se tienen que ir, nosotros también. Bueno, yo no voy al salón de sesiones, yo voy a otra parte y usted seguramente seguirá escuchando el remate de este programa. Nos quedan 2 minutos. Diputada, ¿quiere usted concluir? ¿Usted que comenzó? Sí, muchas gracias. Pues efectivamente la corrupción la pueden marcar muchos factores, es multifactorial, pero en la parte que nos toca a los diputados, que es la parte de fortalecer a las instituciones a través de las leyes, estamos haciendo el gran esfuerzo de parte del grupo parlamentario del PRI, decir que tenemos todo el compromiso de seguir revisando, que tenemos todo el compromiso de seguir escuchando a quienes participan en esta sociedad activa, que le interesa dar seguimiento a los trabajos de Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para ir conformando mejores marcos jurídicos, mejor andamiaje jurídico y legal que nos permita transitar como ciudadanía, pero efectivamente también el tema de educar, de autoeducarnos, de ser mejores ciudadanos, pues nos va a poder ayudar a que seamos un mejor país en mucho menos tiempo. Muchas gracias de verdad, don Rafa, y muchas gracias, compañeros diputados. Gracias a ustedes y sobre todo gracias a usted que nos favoreció con su tiempo. Gracias.